Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que para nosotros es un gran honor estar hoy aquí en este sexto Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, Educar para la Felicidad. Eh, Después del primer día de ayer, de la modalidad online, hoy pues vamos a continuar con dos ponencias bastante, bueno, con dos seminarios, quería decir, bastante intensos, donde una vez más vamos a tratar de llegar a esa especie de diálogo intergeneracional entre niñas, adolescentes y adultos. Esperemos que todos podamos participar. Y bueno, no sin más dilaciones, vamos a dar comienzo a la primera de las intervenciones a cargo de Dunia Mercedes Ferrero Lozano, Educación Infantil para la Salud Mental y el Bienestar. ¿Y cuánto falta por hacer? Bueno, pues Dunia, te vamos a dar paso para que puedas participar, para que puedas compartir, perdón, tu presentación. Así que cuando quieras ya tienes habilitada la aplicación. Muchas gracias, Dunia, por estar con nosotros en este sexto Congreso Mundial. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes o buenos días en dependencia de donde se encuentren. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores del Congreso por la oportunidad de estar aquí y de unirme a la lucha por la felicidad y los derechos de la infancia y también por la oportunidad de aprender. En segundo lugar, quisiera compartir cómo voy a organizar mi exposición para en el espacio de 10 minutos resumir algunas ideas sobre qué y cuánto falta por hacer desde mi perspectiva en el tema de la educación infantil para la salud mental y el bienestar, que para mí guarda una estrecha relación con educar para la felicidad. Y primero voy a exponer algunos problemas actuales que ilustran lo que falta por hacer y luego algunas recomendaciones. Y en tercer lugar, que me permitan apoyarme en apuntes para ser breve y no olvidar alguna idea que me parezca importante compartir. El tema de la salud mental, el estar bien, el sentirse a gusto con uno mismo, pasa por el prisma de cómo me veo, de cómo me ven y respetan los demás y también por el prisma de mis condiciones de vida. Por lo tanto, si el mundo me es hostil, si me siento excluido o excluida, si soy objeto de acoso, si la precariedad de mi vida no me permite otra cosa que subsistir y limita mi crecimiento espiritual y cultural, es muy probable que no tenga bienestar, que esté afectada mi salud mental y que tampoco tenga felicidad. Este trabalenguas pudiera ilustrarlo con datos actuales sobre las condiciones en que viven niñas y niños, y aclaro, no me quiero centrar en las cifras en sí, sino en la denuncia de problemáticas, porque basta con que un niño viva una situación de vulnerabilidad para ya tener que preocuparnos y ocuparnos. Por ejemplo, en Cuba, mi país de origen, hay una situación de pobreza infantil reconocida recientemente por la UNICEF, donde el 9% de la población infantil de la isla sufre de pobreza grave y el 33% de los menores considerados hasta los 5 años padecen pobreza moderada. Estamos hablando entonces de un 42% de niñas, niños y adolescentes, y queda claro que el nivel socioeconómico determina en buena medida el estado de salud mental y el estado de bienestar. También se reportó en el año 2023 una tasa nacional de embarazos en la adolescencia de 19,7%, sin mencionar las respectivas consecuencias que implican estos embarazos en cuanto a abandonar cualquier tipo de escolarización para ser madres, sin estar preparadas físico, psicológicamente y en condiciones de dependencia económica. A esto se añade que los subregistros existentes sobre la prevalencia en adultos de diferentes trastornos psicológicos, algunos de los cuales terminan en suicidio, van en ascenso, lo que coloca a los menores que conviven en esas familias en condiciones de vulnerabilidad. Aunque en el caso de los más pequeños también se reitera el aumento en la prevalencia de intentos suicidas, de alteraciones de conducta, de trastornos emocionales en buena parte asociados a la desintegración familiar por el fenómeno migratorio. Ciertamente la situación de Cuba es bien compleja y desfavorable si se piensa en que los niños y niñas crezcan y se eduquen para la felicidad.
Pero la situación descrita no es una excepción, salvando las marcadas diferencias que existen entre los países. Algunos estudios a nivel mundial reportan que en todo el mundo casi el 20% de los niños menores de 5 años viven en pobreza extrema. Alrededor del 15% de las niñas son madres antes de los 18 años. Más del 13% de niños y adolescentes de entre 10 y 19 años en el mundo tiene un trastorno mental diagnosticado según la Organización Mundial de la Salud. La ansiedad y la depresión representan alrededor del 40% de estos trastornos de salud mental diagnosticados, a los que se suman otros, como por ejemplo los trastornos de la alimentación, que a nivel mundial representan un 0,4% de los adolescentes, pero por ejemplo en países como España se reconoce la existencia de un 5% en la población entre 12 y 25 años. Las cifras de maltrato infantil y negligencia también son altas. Cerca de 400 millones de niños menores de 5 años sufren castigo corporal o violencia psicológica según la UNICEF. Según el informe sobre las migraciones en el mundo, aproximadamente 281 millones de personas residían en un país diferente al de su nacimiento en el año 2020 y alrededor de la mitad de esa cifra eran niños y adolescentes. El suicidio, por otro lado, es la tercera causa principal de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años y muere más de un adolescente cada 11 minutos. Las situaciones asociadas al suicidio más frecuentes son los conflictos familiares, las separaciones de los progenitores, el acoso escolar, las humillaciones y malos tratos, la soledad, las muertes de seres queridos, los cambios de residencia, el fracaso escolar y los conflictos de discriminación y o aceptación sexual. 1 de cada 10 niños ha sufrido acoso escolar según la Organización Mundial de la Salud, y a toda esta larga lista de dificultades y alteraciones y trastornos que hemos mencionado se suman las autolesiones, el abuso de las tecnologías, el consumo precoz de pornografía, el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, por citar otras problemáticas asociadas a malestares que también han alcanzado cifras alarmantes y que perturban la vida, la salud y la perspectiva de futuro de niñas y niños. Cifras así no indican otra cosa que no sea que nos queda mucho por hacer. En algunos casos por ausencia de políticas, en otros porque regímenes totalitarios esconden problemas sociales y manipulan datos, y en otros casos porque desde lo legislado hasta su implementación hay profundas brechas y la detección de estos problemas se produce cuando están muy avanzados o es incluso demasiado tarde. En ocasiones también se trabaja por moda, por la palabra de orden, diversidad, inclusión, género, pero con una mirada muy estrecha, más centrada en la tarea que en los propios sujetos. Aunque algunas de estas situaciones tengan que ver con desigualdades, con el desarrollo económico, con el acceso a recursos, no todas tienen esta naturaleza y alertan sobre la necesidad de hacer más y mejor desde dos instituciones esenciales para la felicidad de la infancia: la escuela y la familia, sin quitar, por supuesto, la mirada necesaria a qué leyes y políticas existen y cómo se implementan, porque, por ejemplo, se conoce que en muchos países el acceso a los servicios de salud mental de niños y niñas es toda una carrera de obstáculos, y la falta de recursos humanos, de personal sanitario especializado en salud mental para brindar servicios en la atención primaria es una realidad. La salud mental es un derecho básico y esencial. Desde esa perspectiva podríamos preguntarnos, ¿están preparadas las familias para enfrentar los problemas mencionados? Este es un grupo muy heterogéneo, con una multiplicidad importante de funciones en las que generalmente se priorizan las necesidades básicas, dígase comer, dormir, protección, pero son deficientes la transmisión de afecto y la comunicación. ¿O cómo explicamos las cifras de soledad no deseada que padecen niños y adolescentes en la actualidad? Según la Organización Mundial de la Salud, entre un 5 y un 15%. Increíblemente, soledad justo en las edades de compartir, de divertirse, de interactuar, de jugar. Increíblemente soledad viviendo en familias. ¿Son suficientes los departamentos de orientación educativa, si es que existen en las instituciones educativas? ¿Están preparados los docentes para enfrentar estas problemáticas?
para educar para el bienestar, para construir una autoestima adecuada, para educar las emociones y canalizarlas de manera saludable, para fomentar la autoaceptación y educar en y para la diversidad. Y me refiero a diversidad sexual, a diversidad étnica, a diversidad cultural, pero también diversidad de cuerpos y de formas de belleza. Se necesita entonces, pensando un poco en qué hay que hacer, qué debemos hacer, se necesita entonces visibilizar estos problemas y además promover la conducta parental eficaz con programas de parentalidad positiva que ayuden a los padres a proporcionar al niño un mejor desarrollo socioemocional. Se necesitan también procesos de formación, de capacitación específica y especializada en el área de la salud mental para todos los docentes. Las escuelas son esenciales para que se adquieran conocimientos, habilidades socioemocionales, resiliencia y pensamiento crítico que en conjunto sientan las bases para un futuro saludable. También son esenciales para extender el trabajo a la familia, donde muchos cuidadores necesitan el apoyo de los programas de crianza. Desde la escuela se han concebido diversos programas de prevención e intervención en temas de inteligencia emocional, habilidades sociales, convivencia y acoso, con resultados estimulantes y buena acogida por el profesorado. Ejemplos existen muchos. Se destacan programas como CASEL, Be Happy y Ruler de Estados Unidos, como Educación Responsable, Convivencia Positiva, Ulises, Construyendo Salud, Intemo, Ciberprogram 2.0 en España, Educación Socioemocional en México, el enfoque Safe Schools, utilizado por Save the Children en varios países, que ha permitido que los centros educativos sean entornos de bienestar y libres de violencia para que los menores puedan desarrollarse y aprender. También el proyecto SEILE, que integra 12 países europeos en acciones para reducir el suicidio entre adolescentes a través de la psicoeducación en el ámbito escolar. En Cuba, por ejemplo, que empezaba con los datos desde allí, dentro de las limitaciones de tratar temas como el bullying o los propios embarazos en la adolescencia, un grupo de profesores de la Universidad Central de Las Villas hemos desarrollado programas educativos dirigidos a potenciar el bienestar, la convivencia armónica y la salud sexual y reproductiva. Hay experiencias de la Fundación Botín que trabajan estos contenidos en países como Dinamarca, Suiza, Nueva Zelanda, Uruguay, Chile, México, solo por mencionar algunos ejemplos, pero se necesita pasar a otro nivel. Hay evidencias de buenas prácticas en la educación para el bienestar que necesitan ser sistematizadas, divulgadas y convertidas en herramientas de trabajo o protocolos. No se puede dejar a la iniciativa de organizaciones o de centros educativos el desarrollo de programas de cuidado de la salud emocional, de la salud mental, de prevención del acoso escolar o el suicidio. Estos temas tienen que insertarse en los planes de convivencia, en los planes de acción tutorial, incluso en el currículo con una perspectiva transversal. Estos temas deben institucionalizarse. Es importante acabar con la sobremedicación en niños y adolescentes y enseñarles habilidades de afrontamiento para gestionar el estrés, para ser resilientes, como también hay que diversificar intereses y aprender formas saludables de ocio que conlleven a la socialización. Y en este sentido, fomentar la coordinación entre instituciones educativas, sanitarias y sociales es trascendental. También hay que seguir trabajando en enseñar a tomar decisiones responsables, aprender a decidir con autoconciencia emocional, con conciencia social y con capacidad para analizar la información, para analizar hechos y datos veraces, para convertir a niños y adolescentes en consumidores críticos de información y no en meros reproductores y no en meros consumidores. Y por último, construir redes que ayuden en la divulgación de propuestas basadas en la evidencia, y subrayo esta última idea con toda intención: propuestas basadas en la evidencia. Hay resultados de experiencias de buenas prácticas que se quedan guardados y docentes demandando ideas y propuestas al mismo tiempo, y es contradictorio. Hay que socializar y convertir todo ese conocimiento en acción, y es importante en lo metodológico concientizar en la necesidad de no hacer intervenciones educativas por hacerlas, sino también basarlas en la evidencia, y trabajar en la necesidad de evaluar a corto y mediano plazo los efectos o impactos. En resumen,
El camino está trazado, pero las evidencias, los datos nos indican que debemos pasar a otro nivel. Eh, Estas eran las reflexiones en general que quería compartir y después, bueno, pues cualquier experiencia en particular, ya directamente en la atención a alguna de estas problemáticas, pues pudiéramos estar intercambiando al final. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dunia, por esta exposición, por ajustarte al tiempo. Lo cierto es que, bueno, yo creo que has puesto el soporte, el marco a un tema de mucha actualidad, de mucha preocupación. Yo creo que luego la pregunta en el debate quizás podamos hablar un poco más de ello, así que por favor quédate con nosotros. A continuación tiene el turno de intervención. No sé si habrá alguien del Colegio Distrital Fernando Soto Aparicio. Eh, No, ¿me sí, escuchas? sí. ¿Quién habla? María Elena Ramírez, pero no María. tengo acceso a presentar o a cámara. ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Estás como docente, María Elena? Sí, señor, estoy como Sí, docente te con estamos mi equipo enviando, de estudiantes. te estamos enviando la solicitud. Tienes que aceptar la solicitud que te mandamos a panelista. Te estará llegando que pone panelista, pues por favor, dale a aceptar. Ahora, adelante. Entonces sí que puedes compartir, María Elena. Oh, muy buenas, gracias. Muy buenas tardes en Europa y muy buenos días aquí en Colombia. ¿Cómo me les va? ¿Listo? ¿Me están escuchando? Sí, sí, perfectamente. Cuando quiera, ya sabéis que tenéis 15 minutos como máximo, así que bueno. Ok, perfecto. Bueno, el día de hoy, como ya he participado en otros momentos y en otros eventos, voy a compartir con mis estudiantes, voy a compartir un ejercicio frente a la salud mental para la formación de un sujeto sentipensante. En otros momentos eran los estudiantes quienes participaban, entonces hoy les voy a dar la palabra a ellos y ya volveremos nosotros a este conversatorio. Así que con mucho gusto, entonces vamos a dar inicio para presentar este momento. Lo presenta Valentina Portillo. Buenos días. Somos parte del colegio. No se escucha bien, por favor, Valentina, acércate más al lugar de donde se sale. ¿Vale? ¿Ya? Ok, buenos días. Repito, hacemos parte de la institución educativa distrital, el Colegio Fernando Soto Aparicio. Es educación pública, es decir, es subsidiada por el gobierno. Estamos ubicados en la localidad de Kennedy, en Bogotá, la capital de Colombia. Estamos ubicados en la localidad de Kennedy, donde abundan los jóvenes menores de 18 años, que son los que sufren esas problemáticas más latentes. Tenemos un gran número de adultos mayores. Tenemos varios sectores. Nuestra ciudad se divide en varios sectores. Tienen un alto índice de delincuencia, familias violentas, hay alto índice de deserción académica. La mayoría de los jóvenes anteriormente mencionados no siguen formación profesional. Hay un consumo alto de activas, alto nivel de desigualdad, pobreza, empleo informal, mucha contaminación por distintos sectores. Bueno, por ello hacemos una reflexión sobre la salud mental para impactar desde el colegio las situaciones emocionales y problemas que tienen los adolescentes en lo cotidiano. Se propone este semillero para reconocer el manejo de emociones y poder sentir, pensar y participar en diversos escenarios juveniles como el que nos convoca. Una de nuestras partes de nuestro semillero como institución decidimos hacer uno de los valores. Para sí mismo, que cada estudiante y cada adolescente pueda identificar qué valores podemos tener en cada forma
meses. Cada mes tenía un valor distinto. En ellos proponíamos una frase motivacional para que los estudiantes se hicieran cargo o pensaran realmente en cómo llevar este valor a cabo. Y también hacíamos un compromiso, para que este valor se siguiera por mucho tiempo más y todos los alumnos pudieran respetarlo y representarlo. En la siguiente imagen podemos ver cómo es el árbol de los valores más cerca, todo junto, ahí vemos los meses y pues cada estudiante individualmente hizo un árbol para que cada uno pudiera identificar cuáles eran los valores. Lo hicimos con las actividades de los niños de 11 y algunos niños de décimo para sí mismo nosotros instruir a los más pequeños de nuestra institución. A continuación, otra de las alternativas que el colegio propone es un atlas de la realidad, el cual consiste en informarnos y brindar información entre toda nuestra comunidad de diferentes países sobre problemáticas políticas, cotidianas, políticas de todo el mundo y tener en cuenta que, o sea, los problemas son de todos y que nos afectan de la misma manera en los diversos ámbitos. Esta actividad consiste en agradecer a nuestros abuelos por el amor, la sabiduría y el apoyo a nuestras familias y nuestra comunidad escolar. ¿En qué consiste esta actividad? Consiste en traer 3 abuelos por salón y hablar con ellos de sus experiencias de vida, ya sean buenas o malas. Pero principalmente recalcando la historia de nuestro país, los momentos históricos que han vivido nuestros abuelos, desde esta perspectiva. Utilizamos las mandalas como una estrategia para interiorizar cómo nos sentimos desde los grados más pequeños hasta los más superiores. Esta actividad fomenta la autorregulación emocional, la concentración y el bienestar. Los mandalas no solo mejoran el ambiente en el aula, sino que también enseñan habilidades de vida como la reflexión personal y la resiliencia emocional. Los mandalas son una herramienta valiosa para interiorizar nuestras emociones, promoviendo calma en las etapas escolares. Nos ayudan a conocernos mejor y a manejar nuestras emociones de forma saludable. Disculpa, pero no se está oyendo, ahora mismo no se está oyendo nada cuando esta nueva chica ha empezado a hablar, a ver si tiene que estar más próxima. Creo que es la conexión que va y viene. A ver, ¿puedes repetir, por favor? Ok, repito. Ok. Entonces, bueno, lo impulsamos desde el grado noveno con nuestra docente Mires. Hoy se basa en la lectura del libro Planteamiento de la teoría de maestro. Esta lectura la hicimos de manera muy activa, ya que a medida que iba avanzando la lectura íbamos haciendo una socialización respecto de cada uno de los temas. Este libro nos aborda temas la explotación, un montón de temas que involucran a los niños y jóvenes. Entonces es una lectura que hicimos y referimos en una carpeta creativa donde cada hoja se plasmaba un contexto diferente. Bueno, finalmente, queremos formar un sujeto político, ético, autónomo y crítico. Importante el ambiente que nos rodea, no puede formar a una persona porque uno tiene que, además de ver lo que sucede en su entorno, intentar transformarlo y buscar soluciones para que se haga bueno para toda la sociedad. Bueno, con esto lo que buscamos es desarrollar habilidades para la vida de cada uno de nosotros y tener habilidades para el futuro y nuestro desarrollo. Muchas gracias. ¿Vas a comentar? ¿No? Bueno, así que fue de manera maratónica poder compartir con este equipo
unas particularidades con respecto al contexto en donde estamos y un ejercicio pedagógico a través de ciertas estrategias que a lo largo del año se han desarrollado y se han implementado. Esto con el área de que de poder analizar los contextos de nuestros estudiantes, poder compartir con ellos esas situaciones de ansiedad que también ellos tienen y poder de una u otra manera, a través de estrategias didácticas, aportar a la transformación de esas emociones desde una lectura del contexto, como ellos lo explicaron, desde un trabajo de la lectura de libros, como ellos lo explicaron, pero también desde actividades creativas que les permita poder manejar, poder atender y poder de pronto conocer sus propias emociones a partir de las situaciones en contexto. Muchas gracias. Atentas al conversatorio. Pues, muchísimas gracias a las chicas y a la profesora del Colegio Distrital, perdón, Fernando Soto Aparicio de Colombia. La verdad que ha sido una exposición y un trabajo muy, muy interesante que seguramente ahora va a propiciar un debate, unas preguntas. Así que, chicas, enhorabuena por ese trabajo y nada, quedaros un ratito más con nosotros. Bien, a continuación damos paso a la Escuela Berta von Blumer de México. Creo que estáis por aquí, ¿verdad? Pues cuando queráis, no sé si tenéis algo para compartir o directamente abrir el micrófono, por favor. Adelante. Hola, somos estudiantes de la Escuela Berta von Blumer y como representantes del colegio queremos compartirles algunas opiniones de nuestros compañeros y compañeras sobre una sociedad y una escuela en la que podamos ser más felices. A continuación resumimos sus percepciones. Comenzamos. Good morning. We are students for Berta von Blumer School, and today we will present small opinions about how we can live in a happy ambience. Let's start. Color, sabores y paisajes. Es nuestro hogar, con sobrepoblación, crímenes y peleas, violencia entre personas, especialmente hacia las mujeres. Queremos y necesitamos más seguridad en las calles. Queremos que los hombres sean más respetuosos con las mujeres. No hay maltrato animal. Deseamos que las personas sean más amables y sonríen con más frecuencia. Nos gustaría vivir en casas que nos gusten, con luz en las calles, banquetas bien cuidadas y más plantas en nuestras colonias, comida más barata. Nos gustaría vivir sin conflictos, sin estar ansiosos todo el tiempo, sin tanta presión social por un cierto modo de ser o de actuar, sin estereotipos y sin discriminación. Requerimos música y conciertos, más apoyo a los deportes, mejor sistema de salud y oportunidades para vivir en México. Exigimos que los adultos nos escuchen. Libertad de expresión y siempre podrían ser más creativos. Crear un ambiente respetuoso, inclusivo y seguro para todos. En nuestra escuela nos gusta que podamos aprender, leer, escribir, cantar o dibujar. Clases de arte, básquetbol o jugar con amigos y amigas. Desearíamos evitar tantos exámenes y uso de la memoria. Necesitamos conocer los problemas que tienen México y el mundo, promover el saber de plantas o animales o hacer más experimentos. Tomar en cuenta los conocimientos que tenemos sobre lo digital y utilizarlos en las clases, que nos permitieran aprender utilizando videojuegos, explicaciones pacientes y detalladas, menos tareas, evitar exámenes controlados y tan frecuentes. Aprender de posibilidad que nos enseñarán a vivir el día a día. Actividades recreativas y físicas involucrar cuerpo, emociones y energía. Estancias breves en el extranjero. Queremos convivir con personas de otros grupos. La felicidad es placer, disfrutar, reír. Es también la de vida, gozo y gratitud.
llena de lágrimas cuando observa las noticias del mundo. Eh, Creo que tenéis que compartir el sonido aquí mismo en Zoom, porque estamos escuchando el sonido de la sala, ¿bien? Entonces, igual que habéis compartido aquí en Zoom el vídeo, debéis de darle a la opción de compartir sonido, si no, no lo escuchamos. Gracias. Luchemos en contra del antijuicio, que privan al mundo de aquellos matices que son la realidad. Nuestra solidaridad con la comunidad de Valencia. Yo sugeriría que lo volvierais a compartir, porque al final se ha escuchado perfectamente nuestra solidaridad con la Comunidad de Valencia, que lo agradecemos enormemente, esa solidaridad, y entonces se ha escuchado muy bien el vídeo. Así que si con esa manera de compartir lo volvéis a poner desde el principio, yo creo que va a ser muy interesante para todos, porque creemos que es un buen trabajo, pero no hemos logrado escuchar nada. Claro que sí, nada más me pueden habilitar los controles porque no Está me habilitado. permite, Está está habilitado. está deshabilitado la opción de compartir este sonido. No, no, creo que no. A ver, está habilitado, varios participantes pueden compartir. Sí, es que en la opción de compartir el audio, en las opciones, está deshabilitado, no me permite ni optimizar para compartir video ni compartir sonido. Pues opción, a ver, opción avanzada de la función. Varios panelistas pueden compartir. Sí, mire, sigue deshabilitado. No sé si al final escuchó un poco mejor, acerqué el micrófono. Vale, pues hágalo así porque al final sí ¿Sí? que lo escuchamos. Al final Ok, sí que lo escuchamos mejor. Hágalo así, por favor. perfecto. México, país multicultural lleno de color, sabores y paisajes, es nuestro hogar, con sobrepoblación, crímenes y peleas, violencia entre personas, especialmente hacia las mujeres. Queremos y necesitamos más seguridad en las calles. Queremos que los hombres sean más respetuosos con las mujeres, no al maltrato animal. Deseamos que las personas sean más amables y sonrían con más frecuencia. Nos gustaría vivir en casas que nos gusten, con luz en las calles, baquetas bien cuidadas y más plantas en nuestras colonias. Comida más barata. Nos gustaría vivir sin conflictos, sin estar ansiosos todo el tiempo, sin tanta presión social por un cierto modo de ser o de actuar, sin estereotipos y sin discriminación. Requerimos música y conciertos, más apoyo a los deportes. Mejor sistema de salud y oportunidades para vivir dignamente. Exigimos que los adultos nos escuchen. Libertad de expresión e inclusión de opiniones en las conversaciones.
Hay que cambiar la sociedad con acciones diarias. Docentes podrían ser más comprensivos, tener más confianza en nuestras palabras y acciones, tener más libertad para comunicarnos y convivir sanamente en el colegio, generar un ambiente respetuoso, inclusivo y seguro para todos y todas. De nuestra escuela nos gusta que podamos aprender, leer, escribir, cantar o dibujar. Clases de arte, básquetbol o jugar con amigos y amigas. Desearíamos evitar tantos exámenes y uso de la memoria. Necesitamos conocer los problemas que tienen México y el mundo, promover el saber de plantas o animales o hacer más experimentos. Tomar en cuenta los conocimientos que tenemos sobre lo digital y utilizarlos en las clases, que nos permitieran aprender utilizando videojuegos, explicaciones pacientes y detalladas, menos tareas, evitar exámenes complicados y tan frecuentes. Aprender temas de utilidad que nos enseñarán a vivir el día a día. Actividades recreativas y físicas, involucrar cuerpo, emociones y energía. Estancias breves en el extranjero. Queremos convivir con personas de otros grupos, formar unión entre todas y todos. La felicidad es placer, disfrutar, reír. Es también la alegría, gozo y gratitud. Sus ojos se llenan de lágrimas cuando observa las noticias de un mundo lleno de guerra. Escuchan los gritos de niños llorando quimeras. Deseo que la paz a mi mundo se devuelva entera. Paz a los niños nos hace felices. Luchemos en contra de las directrices que privan al mundo de aquellos matices que son la armonía y la libertad. Nuestra solidaridad de Valencia. Para mí, la felicidad se basa principalmente en las relaciones que establecemos, en una convivencia sana en la que nos sintamos cómodos y respetados, ya sea en la escuela, en casa o demás. Por ejemplo, en la escuela cuando estamos con nuestros amigos. Bueno, para mí la felicidad es un estado de bienestar y satisfacción profunda donde una persona se siente en paz y satisfecha con su vida y experiencias. For me, happiness is when you feel safe, comfortable, and relaxed with someone on a specific action or with yourself. Para mí la felicidad es el sentimiento positivo que se manifiesta a través de un buen estado de ánimo y tendencia a la risa o a la sonrisa.
Para mí la felicidad no es algo grande ni perfecto. Al contrario, es algo sencillo que llega cuando menos te lo esperas. Son esos momentos de risas y sonrisas en los que no estás preocupado por nada. No se trata de tener todo lo que queremos, sino de apreciar esas pequeñas cosas de la vida. La felicidad se obtiene no a través de cosas materiales, sino de las personas que te rodean, te apoyan y te aman. Como pudimos escuchar, la felicidad viene más allá de las personas, viene en respuesta al gozo de los sonidos, sabores y olores que nos rodean en nuestra vida cotidiana. Y todo eso y más se encuentra en nuestra escuela, un lugar con diversidad, alegría y compañerismo, y que todo eso fue usado para la creación de este trabajo. Trabajo en el cual, aparte de mí y los compañeros que ya oyeron y vieron, trabajaron más personas para hacer la presentación, la música y los sonidos. Agradecemos su atención y consideración. Muchas gracias, chicas y chicos, por esta de la Escuela Berta von Blumer de México, por esta fantástica exposición, por estos contenidos que habéis abordado tan sumamente necesarios hoy día y bueno, en esa búsqueda de una sociedad en la que todas las personas sean felices. Quedaros con nosotros que luego habrá alguna pregunta para vosotros. Vamos a pasar ya al turno de comunicaciones libres en primer lugar el proyecto EMO de Karina Roja Malagón, Universidad del Atlántico Medio, y María Mercedes Monzón Armas. Tenéis 5 minutos, cuando quieran pueden compartir. Muchas gracias por participar. Hola, buenos días, o buenos días en Sudamérica, o donde estén, y buenas tardes acá desde Canarias. Un placer estar aquí con ustedes hoy, ¿no? Bueno, este proyecto EMO es un proyecto de innovación educativa aplicado a un centro específico y el proyecto EMO, de acuerdo con lo, busca anclarse al programa oficial del centro donde hice uno de los másteres en educación. Entonces, parte de una práctica real sobre las emociones. De acuerdo con el último estudio de las aldeas infantiles, la segunda causa de muerte de la juventud después del cáncer es el suicidio. Esto hace que se justifique más que nunca la intervención educativa en la mejora de las socioemociones, ya no solo como una intervención, sino como una prevención. El proyecto EMO es una propuesta de innovación educativa o de innovadora en educación socioemocional dirigida específicamente a estudiantes de primero de la ESO. Este programa de intervención busca mejorar las competencias socioemocionales del estudiantado con el objetivo de potenciar aspectos cognitivos y emocionales. Ya vamos a ver por qué. A diferencia de otros programas, este proyecto se centra en el contexto específico del alumnado y sus familias, buscando influir positivamente en las vidas a través del trabajo de aula. Entonces, ¿cuál es la necesidad o cuál es la justificación por la cual creé este proyecto? Pues por tres en específico. La necesidad del proyecto, el contexto socioeconómico y el perfil del alumnado. En la necesidad del proyecto es que ha pasado la transición de pasar del colegio o en América Latina de la primaria al instituto, junto con los efectos de la pandemia del COVID-19, ha generado una inmadurez emocional y el deterioro en la salud emocional de los estudiantes de primero de la ESO, lo cual incide o afecta directamente su rendimiento académico y su comportamiento en clase. Por otro lado, pues tenemos el contexto socioeconómico. El centro está ubicado en una zona céntrica con familias que enfrentan el perfil de la pobreza, la drogadicción, la violencia y el alcoholismo, lo que afecta la estabilidad emocional y académica de los estudiantes. Y por otro lado, por tanto, en relación con el contexto socioeconómico y las familias, pues el perfil del alumnado es un alumnado diverso que enfrenta diferentes problemas como el absentismo, la baja autoestima y los trastornos del aprendizaje. Y los trastornos del aprendizaje, por tanto, baja autoestima debido a sus condiciones personales y a su historia escolar. ¿Cuál era la pretensión o ha sido la pretensión de este proyecto? Pues en específico, incluir la educación emocional en el proceso educativo ordinario, porque lo que pasa es que siempre se crean talleres, se ve como un área transversal, pero la idea era que fuera dentro del proceso ordinario de los alumnos de la primero de la ESO
para desarrollar las competencias socioafectivas que propicien un ambiente saludable y estable. Entonces, dentro de los objetivos generales, ¿cuál es la pretensión? En primer lugar, mejorar la expresión y comunicación del alumnado, porque de alguna manera hay que influir en que expresen aquello que tienen por dentro y que interviene directamente en el proceso cognitivo. Y por otro lado, desarrollar habilidades, obviamente, de la vida para el bienestar personal e interpersonal del alumnado. Bueno, el marco teórico, pues creo que mejor lo paso porque la idea desde la cual surge esto, cuál es el asentamiento teórico, es cómo la evolución del concepto de emociones comienza desde las perspectivas filosóficas como Aristóteles, Kant y Spinoza, hasta llevarlo a un concepto del teórico español Vizquerra, aterrizándolo a ya no solamente las emociones, sino las socioemociones o la educación emocional como un continuo que potencia el desarrollo emocional y que contribuye al desarrollo integral del estudiantado. Estas dos cosas, teniendo en cuenta cuál es el origen primitivo del concepto de emociones, situándolo en las socioemociones en educación, porque no es lo mismo trabajar esto en un contexto familiar, en un contexto social amplio, que en un contexto educativo, porque finalmente lo que buscamos es que haya un impacto o que impacte en el aprendizaje. La mejora del componente socioemocional, por supuesto, repercute en el cognitivo, afectando el rendimiento académico y el comportamiento del aula. Finalmente, este proyecto tiene 3 momentos precisos de cómo volverlo o llevarlo al proceso formal ordinario de primero de la ESO a través de 3 situaciones. En el anclaje curricular y como pilares fundamentales se basa en 7 pilares fundamentales, como lo son el plan de acción tutorial, ¿cierto? Que ofrece un acompañamiento individualizado a los alumnos, la docencia compartida, que es una figura que tenemos aquí en Canarias, en la cual los profesores de diferentes áreas colaboran en la planificación y en la ejecución de actividades, por supuesto el trabajo cooperativo, donde los alumnos trabajan en equipo para desarrollar proyectos conjuntos, y esto lleva a que haya un compromiso individual y grupal, lo que es decir, incentiva la responsabilidad individual y la colaboración en la consecuencia de los objetivos comunes, es decir, en lo grupal, ¿no? Por tanto, por otro lado, tenemos como pilar el liderazgo no directivo, fomentando la participación y el autogobierno del alumnado. Hay el aprendizaje por descubrimiento, donde los alumnos aprenden a través de la exploración y la experimentación de sus propios sentimientos y de sus emociones, y ello lo hacen a través de, por ejemplo, los juegos de roles, donde los alumnos desarrollarán las habilidades de comunicación, la resolución de conflictos a través de la interpretación de personajes, simulación de situaciones de la vida real y Un minuto. expresiones artísticas y comunicativas. Finalmente, la metodología que se emplea para el desarrollo de este trabajo o de este proyecto de innovación es la metodología activa, participativa y cooperativa. Se trabaja lo autónomo, el equipo, lo individual o colectivo a través de los debates, los roles de juegos, las simulaciones y las escenificaciones. Los alumnos participan de forma activa en el aprendizaje, desarrollando sus habilidades de comunicación, su trabajo en equipo y su pensamiento crítico. Si mejora la área cognitiva, mejora el clima de aula. Si mejora el clima de aula, impactamos en el clima de centro. Si mejora el clima de centro, impactamos en las familias. Y si mejora el clima de centro, el clima de aula, de familia, mejoramos el impacto en la comunidad local donde está insertado el centro y mejoramos la calidad de vida de todos los vecinos de donde está el centro ubicado. Pues en términos generales, para no pasarme los 5 minutos que creo que ya me pasé, muchas gracias y espero que hayan entendido la idea general de cómo fue creado este proyecto para resolver la situación socioemocional del estudiantado. Muchas gracias, Karina. La verdad que sí, que en 5 minutos no da tiempo a todo lo que una le gustaría contar, pero creo que nos ha quedado bastante claro vuestro proyecto, y que bueno, que luego, al igual que el resto de participaciones, seguramente tendremos alguna pregunta para vosotras. Bueno, sin más dilación, continuamos con la comunicación segunda de esta tarde, de este primer seminario. Bienestar emocional y preferencias lúdicas en relaciones motrices. Ana Costa Muñoz, de la Universidad de Murcia. Pues bueno, Ana, sabes que dispones de 5 minutos. Muchas gracias. Hola, buenas. Voy a compartir.
Sí, hay que dejar primero, Karina, te pedimos que quites la presentación, por favor. ¿Sí, Karina? Es necesario que se retire la presentación para poder compartir. Sí, perdón, un momentito. La educación emocional iba después de Karina Rojas. ¿No? Pues un momento, a ver si hemos tenido Karina Rojas. Sí, disculpe, efectivamente. La educación emocional como herramienta de desarrollo de habilidades sociales y competencias para la vida desde la orientación familiar, a cargo de Ana María Aguirre Ocaña, que creo que está con nosotros, efectivamente, Ana María. Pero seguimos la misma, ¿no? Hay que quitar la presentación. Sí, Ahora. eso es. Gracias, Ana María. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, estimado Congreso, por darme esta oportunidad de exponer mi trabajo y mi estudio. Y bueno, pues ahora lo comentaré. Voy a compartir. No sé si se ve. ¿Se ve la comunicación? Sí. Vale, bueno, buenas tardes de nuevo. Soy la profesora doctora Ana María Aguirre y vengo a hablar un poco de la educación emocional, pero como herramienta efectivamente para esas habilidades sociales y competencias para la vida desde la orientación familiar. Bueno, está inmerso o enmarcado en el grupo de investigación PINOF, que conlleva un proyecto de investigación internacional de orientación familiar de la UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, con la Universidad Católica de Salta, UCASAL. ¿Vale? Bueno, comentar un poco. La idea principal que voy a exponer ahora es un estudio descriptivo, pero acerca la educación emocional a la escuela y la acerca también a la parte de la familia. Es decir, lo que pretendemos en el proyecto es que se resalte y que se perciba la necesidad de una orientación familiar y de la figura del orientador familiar en todos los aspectos relacionados con la familia y con el estudiante. En este caso, vamos a hablar un poco más de la educación emocional. Entonces, bueno, pues el índice de la comunicación, una introducción. Hay que hablar que a nivel de comunidad científica, la gestión emocional está relacionada íntimamente con la adquisición de habilidades sociales. Hay también otros estudios, por ejemplo, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que habla que esta gestión emocional nos ayudará inclusive a resolver conflictos y la toma de decisiones que se necesita para el día a día, y más por parte de nuestros niños, niñas, preadolescentes y adolescentes. Tenemos que decir, ya siguiendo un poquito la introducción, que se necesita esas habilidades y esas competencias para establecer buenas relaciones personales e interpersonales. Y que luego, por supuesto, todas estas relaciones personales, interpersonales, gestión emocional, educación emocional, van al servicio del bienestar y del desarrollo de competencias para toda la vida. Bueno, se enfatiza un poco que la escuela y la orientación familiar tienen que ir unidas. Y efectivamente, así como la orientación familiar se puede dar en todos los niveles, como son académico, socioemocional, bueno, pues nos vamos a dirigir un poco a la parte preventiva y a la parte también de protección desde el punto de vista del orientador familiar, ¿no? Y bueno, pues este es el objetivo del estudio y la importancia de la educación emocional, y que es necesaria partiendo de las habilidades sociales y competencias para la vida desde el ámbito
escolar y familiar, y desde la perspectiva de la orientación familiar como perspectiva. Bueno, tenemos que decir también, vamos a partir un poco de ese marco teórico desde el proceso emocional, que están implicadas en el bienestar personal, los derechos sociales, y que el estado del bienestar también tiene que proveerlo el Estado con una educación integral, incluyendo la educación emocional. Entonces, eso es lo importante, fomentar una actitud positiva para la vida. Y bueno, ¿para qué está vinculada la orientación familiar? Bueno, pues porque la educación emocional es un elemento clave para el desarrollo personal y social del niño y también del adolescente. Y por supuesto eso está íntimamente relacionado con el bienestar personal y las relaciones en el ámbito socioemocional. La aplicación práctica de la orientación familiar, bueno, un poder preventivo en la gestión emocional, una herramienta preventiva de conductas disruptivas, sobre todo en adolescentes, y un factor de protección ante las conductas violentas. Hay tres argumentaciones para saber si la familia puede ayudar y evidentemente es que sí, porque hay una crisis de valores de la sociedad actual, la creciente preocupación por la convivencia escolar y luego, tercero, la normalización del uso de la violencia en distintos ámbitos. Por lo tanto, ante este complejo panorama, se necesita el desarrollo de una educación emocional de los menores y proveerles de estrategias y de habilidades. Y por tanto, partiendo de la figura del orientador familiar, podemos ir estableciendo actividades y relaciones de vida familiar que gradualmente logren una formación, una transformación de la personalidad. ¿Vale? Bueno, ya terminando prácticamente, es decir, simplemente que la importancia de la orientación familiar es fundamental como ayuda y acompañamiento de la adquisición de la educación emocional por parte de los menores. También se facilita una dinámica familiar positiva en la calidad de vida y bienestar. Se diseñan, por ejemplo, escuelas de familia, talleres para fortalecer un poco esta educación emocional a nivel familiar y, por ejemplo, establecer otros canales de comunicación y colaboración entre la familia. Ya como conclusión, basándonos en Aguirre, en la revista UNIR, una buena educación emocional, gestión emocional y autorregulación de las emociones conlleva una adecuada inteligencia emocional y hará que haya una sociedad que configure una imagen positiva de sí misma, redundando de forma positiva en el bienestar personal y social. Bueno, muchas gracias por su atención, profesora Ana María Aguirre Ocaña y profesora Cosette Franco Muñoz de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias. Gracias a ti, Ana María, por ajustarte también al tiempo y también por esta interesante contribución. Ahora sí, damos paso a Ana Costa Muñoz de la Universidad de Murcia con la comunicación, bienestar emocional y preferencia lúdica en relaciones motrices. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias por tu participación. Ya sabes que dispones de 5 minutos, cuando quieras. Hola, buenas. Voy a compartir la pantalla. Vale, ¿se ve bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por vuestra invitación y nada, mi nombre es Ana Costa Muñoz y mi capítulo trata sobre una investigación titulada Bienestar emocional y preferencia lúdica en relaciones motrices. Este estudio se enmarca dentro del área de educación física y basándonos en el currículum encontramos un bloque denominado autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. De tal modo, se establece como objeto de estudio una educación física emocional apoyada en los 4 dominios de acción motriz que plantea Parlevas. Para la elaboración de este capítulo se ha tenido en cuenta estudios previos, como los que aparecen en pantalla, encontrando a grandes autores, destacando a José Ignacio Alonso, quien participa también en la celebración de este congreso con un capítulo. Bien, en siguiente lugar,
se presentan los objetivos del estudio, del estudio que se ha llevado a cabo. El primero es conocer qué juegos favorecen la aparición de emociones positivas en el alumnado en función a las distintas relaciones motrices planteadas: psicomotriz, sociomotriz de cooperación, sociomotriz de oposición, sociomotriz de cooperación-oposición. Y el segundo objetivo sería analizar si existe una preferencia lúdica por parte de los estudiantes hacia un dominio de acción motriz concreto. Prosiguiendo, la investigación se enmarca en un colegio público de la región de Murcia, España, contando con 54 alumnos cuya edad media es de 9 años. Bien, para este estudio semi-experimental se ha diseñado un cuestionario y dicho instrumento está constituido por los 10 ítems que aparecen en pantalla, de los cuales los subrayados en naranja hacen referencia al primer objetivo sobre el bienestar emocional y los que están en amarillo al segundo objetivo sobre la preferencia lúdica. Para ello se lleva a cabo una prueba Likert por la que los alumnos han de indicar del 1 al 5 su grado de acuerdo o desacuerdo con los enunciados planteados. Prosiguiendo, se aborda el procedimiento, pues la investigación fue secuenciada en 4 sesiones, una para cada tipo de dominio de acción motriz, y así se plantearon diversos juegos acorde a las necesidades requeridas. Si se quiere conocer más sobre estos juegos, pues luego se me puede preguntar si los queréis conocer. En el siguiente lugar, se empleó un análisis estadístico inferencial. Esto significa que a la información obtenida de los cuestionarios se le aplicaría la prueba estadística de KS para comprobar la distribución normal de los datos. En cambio, esta nos indicó que no hubo una distribución normal y por ello más adelante estos datos fueron sometidos a la prueba de Friedman. Además de realizar un análisis descriptivo de cada juego, se realizaron los promedios de cada factor y el promedio total de cada dominio de acción motriz para ambos factores. En la siguiente figura, estos aparecen detallados. Por lo tanto, abordando los resultados obtenidos del factor 1 sobre el bienestar emocional, la prueba de Friedman nos indicó que no hubo diferencias relevantes en cada dominio de acción motriz. En la figura que aparece en pantalla se puede atender a que todas las cifras fueron muy similares entre ellas. De hecho, todos los valores fueron muy próximos a la cifra 5, lo que hemos establecido que se enlazaba con el máximo del bienestar emocional. Por otro lado, analizando los resultados obtenidos del factor 2 sobre la preferencia lúdica, sí se muestran sutiles diferencias sobre qué tipo de DAM, dominio de acción motriz, prefieren los alumnos. En la gráfica de barras se observa que los dominios sociomotores de oposición y cooperación-oposición se encontraron por encima del resto de dominios de acción motriz, al igual que las tareas psicomotrices se encontraron por debajo, siendo las propuestas menos preferidas por los alumnos. Bien, finalmente el capítulo culmina con unas conclusiones obtenidas sobre la investigación y qué implicaciones educativas se destacan. La investigación refleja que los 4 dominios de acción motriz son una propuesta acertada para favorecer la aparición de emociones positivas en los alumnos. Al igual que los alumnos, los participantes han indicado mayor preferencia lúdica hacia los juegos sociomotores de oposición y de cooperación-oposición, mientras que el dominio psicomotor fue sutilmente más rechazado. Estos datos se pueden comparar con los que ya obtuvieron Alonso López y Segado en 2011. Y ya está, en definitiva, esta investigación ha sido bastante gratificante para conocer una idea más en profundidad sobre cómo aplicar una educación física emocional con el fin de dar importancia a las emociones y a los intereses de nuestros alumnos. Muchas gracias. Gracias, Diana, también por esta interesante propuesta. Igualmente, quédate con nosotros hasta el final. Y a continuación, bueno, pues no sé si va a hacer Daila, que tiene 2 intervenciones, o también va a participar Marina. Ya lo dices tú, Daila, que estás por aquí, con la primera de las intervenciones que lleva por título Las competencias socioemocionales en la formación inicial docente, una revisión del estado de la cuestión. Adelante, Daila, tiene 5 minutos. Vale, buenas tardes. Pues lo primero de todo, agradecer a la organización pues, por abrir estos espacios para repensar la necesidad de hablar de felicidad y de derechos de los niños en el mundo educativo. Conveniente si hubiese posibilidad de aunar las 2 comunicaciones, porque una es más teórica, la otra más práctica y se nutren.
Y bueno, en este caso presentaré yo ambas porque mi compañera Marina pues está en clase, o sea que no va a ser posible que ella me acompañe en este momento, pero comienzo entonces. Voy a compartir pantalla. A ver. Vale. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Bueno, pues nosotros queríamos compartir las aportaciones que hemos hecho en torno a una investigación acerca de la presencia y la importancia de las competencias socioemocionales en los planes de formación inicial docente. Entonces, en primer lugar, pues vamos a comenzar con una revisión teórica de en qué consiste este término. Debemos situarnos en el contexto actual, ¿no? Hablamos de un mundo globalizado y un mundo en cambio continuo, en el que, bueno, la sociedad se ha transformado en un mundo líquido, donde apenas queda tiempo para la introspección emocional, la autorrealización personal y para el desarrollo emocional de la persona. Entonces, ante esta situación, el principal desafío del mundo educativo es apostar por el desarrollo integral humano. ¿Y cómo se consigue esto? Pues apostando por formar a futuros y a futuras docentes que no solo sean capaces de transmitir conocimientos, sino que también puedan reconocerse a sí mismos como seres emocionales. Es decir, que se formen a profesionales de la educación que no solo sean capaces de educar para el conocimiento, la acción o la convivencia, como decía el informe de Lors, sino también para educar en el ser. Entonces, pues, se convierte en una prioridad para la formación inicial del profesorado educar pues, ese piso de abajo de los futuros docentes, del que nos hablaba Mari Carmen Díaz Navarro. Un piso de abajo en el que se cuecen pues, tanto los aconteceres afectivos como aquellos que devienen de cualquier adulto. Vale, entonces, pues vamos a comenzar aproximándonos un poco al origen de las competencias emocionales, que sería el constructo de la inteligencia emocional. Como mencionaba la compañera anteriormente, pues los orígenes de este término se remontan a la antigua Grecia, con los planteamientos de Platón y de Aristóteles sobre las teorías del alma y de los sentidos. Pero hasta la publicación de la teoría de las inteligencias de Howard Gardner, el momento en el que se produce este salto hacia hablar de inteligencia emocional. Entonces, aquí entran en juego las aportaciones de Mayer y Salovey, que definen la inteligencia emocional como la capacidad para percibir, valorar y expresar emociones, para generar sentimientos que faciliten el pensamiento y para regular dichas emociones. Y también es importante mencionar las aportaciones de Daniel Goleman a la creación de este constructo, quien define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer los propios sentimientos y de manejarlos adecuadamente para establecer relaciones. Entonces, una vez definido este término, es necesario hacer una clara diferenciación entre los diferentes modelos de inteligencia emocional que existen. La bibliografía especializada distingue principalmente entre modelos de habilidad y modelos mixtos. Sin embargo, sigue existiendo dicha polémica en esta diferenciación por la operacionalización del constructo. Entonces, en este caso, basándonos en numerosos autores, vamos a hablar de modelos de inteligencia emocional como capacidad del intelecto y modelos de inteligencia emocional como un rasgo de la personalidad. En cuanto a modelos de inteligencia emocional como capacidad, pues podemos hablar del modelo de Salovey y Mayer, que nos mencionan 4 dimensiones de la inteligencia emocional: percepción, comprensión, manejo y facilitación. Y luego, en cuanto a la inteligencia emocional como rasgo de personalidad, pues podríamos hablar del modelo de Petrides y Fulham, que es un modelo circular en el que la inteligencia emocional se estructura en torno a 4 dimensiones, que serían emocionabilidad, sociabilidad, autocontrol y bienestar. Este modelo será el que utilicemos como base en la investigación posterior. Una vez habiendo definido lo que es la inteligencia emocional, es necesario aclarar en qué se diferencia con el término de competencia emocional. Y es que, como bien dice Daniel Goleman, la inteligencia emocional hace referencia a nuestra capacidad potencial, pero las competencias emocionales se refieren a el punto en el que sabemos cómo trasladar este potencial a nuestra realidad.
Entonces se definen las competencias emocionales, de acuerdo con Vizquerra, como el grado en el que las personas se comportan de manera más o menos eficiente en distintos tipos de tareas emocionales. Y en relación con las competencias emocionales, pues es necesario hablar del modelo multidimensional que propone Vizquerra, en el que se organizan las competencias emocionales en 5 grandes bloques: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, habilidades sociales y competencias para la vida y el bienestar. Las competencias emocionales tienen numerosísimos ámbitos de aplicación, pero en este caso nosotros nos vamos a centrar en hablar de su aplicación en el ámbito educativo, pudiendo hablar de educación emocional. Tal y como vemos en esta definición, la educación emocional se define como un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de estas competencias emocionales para garantizar el desarrollo íntegro de la persona. Entonces, siguiendo esta definición, pues vemos que es un proceso que tiene un enfoque de ciclo vital y que debe estar, por tanto, presente a lo largo de todas las etapas del currículum académico, desde con la introducción de planes en la educación infantil, siguiendo con su implementación en educación primaria y secundaria, e incluyéndola también en el ámbito de la educación superior, precisamente en el ámbito de la formación inicial docente. Entonces, aquí resulta necesario preguntarse por qué es necesario incluir el desarrollo de competencias emocionales en la formación inicial docente. Pues bien, aquí vamos a hablar del triple efecto al que hace alusión Raquel Palomera, y es que el desarrollo de estas competencias podría tener un triple efecto positivo sobre el bienestar emocional docente, el desarrollo infanto-juvenil y el clima escolar. En primer lugar, sobre el desarrollo del bienestar docente, porque desarrollar estas competencias permitiría a futuros y futuras docentes construir su identidad. Y esto, a su vez, conllevaría una mejora en la adaptabilidad al aula y, por tanto, en una reducción de los trastornos de ansiedad, depresión y burnout docente. Esta mejora emocional individual supondría una mejora en el ambiente colectivo del aula y del centro, que es a lo que nos referimos con ese efecto sobre el clima escolar. Y por último, este efecto sobre el clima escolar nos lleva a hablar sobre una mejora en el desarrollo infanto-juvenil, al afectar este desarrollo emocional docente en una mejora de las relaciones interpersonales y de la calidad socioafectiva del grupo. Entonces, bien, una vez habiendo establecido esta base teórica, pues comentaremos cuál ha sido nuestra investigación. Los objetivos de la investigación realizada pues han sido analizar en primer lugar la importancia que el alumnado de las titulaciones en educación primaria concede a la importancia y necesidades formativas en competencias emocionales interpersonales. Y segundo, estudiar cuál es la percepción del alumnado acerca de la presencia de estas competencias en su formación inicial. Entonces, para ello, la metodología usada ha sido de corte cuantitativo. Hablamos de una muestra de 325 participantes, conformada por el alumnado de tercer y cuarto curso de las diversas titulaciones en educación primaria de la facultad. Y para realizar la investigación, el instrumento utilizado fue la escala de importancia y necesidades formativas en educación emocional, diseñada por Javier Cejudo, y es una escala conformada por 20 ítems distribuidos en 3 dimensiones: competencias emocionales interpersonales, complementarias e intrapersonales. En este caso nos centraremos en las interpersonales. Y a su vez el instrumento se subdivide en 3 escalas: importancia, necesidades formativas y presencia. La recogida de datos pues, fue a través de un formulario de Google, y el análisis de datos pues, fue de corte cuantitativo, realizado con el software SPS, y se incluyen estadísticos descriptivos como porcentajes, medias y desviaciones estándar. En cuanto a los resultados, en primer lugar, comentaremos la dimensión de la importancia concedida a la formación emocional interpersonal. Bueno, recordar que la escala utilizada era de tipo Likert sobre 5 puntos, entonces la puntuación media concedida a este factor es de 4,49 puntos. Una puntuación media bastante alta, con un grado bajo de dispersión, por lo que se infiere que el alumnado concede una altísima importancia al desarrollo de estas competencias emocionales en la formación inicial. En cuanto a la dimensión de necesidades formativas en educación emocional,
en este caso en competencias emocionales interpersonales, también el alumnado concede una alta puntuación a esta dimensión, 4,56 puntos con un grado de dispersión relativamente bajo, y todas las puntuaciones de la dimensión son bastante altas, y finalmente observamos una caída en picado en cuanto a la presencia de la educación emocional interpersonal. Bajan las puntuaciones a una media de 2,81 puntos. Entonces, a partir de estos resultados, concluimos que, a pesar de la alta importancia y la alta necesidad de formación que manifiestan los futuros docentes, hay una escasísima presencia del desarrollo competencial interpersonal en la formación inicial docente. Entonces, pues, ¿qué pretendemos reivindicar con esta investigación? Pues pretendemos que se comience a repensar la formación inicial de los futuros docentes, porque no solo vale con educar en la didáctica, la organización escolar y la orientación, sino que también, pues como decía Esteve, es imprescindible educar a futuros docentes que sean capaces de dedicar su vida a pensar y a sentir, a hacer pensar y sentir, tanto a ellos mismos como a sus alumnos. Así que, bueno, muchísimas gracias por cedernos este espacio para compartir nuestros aportes, y si hay alguna duda o alguna cosa que quieran comentar, pues estoy abierta al diálogo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Daila, por estas dos comunicaciones, presentaciones. La verdad, también sumamente interesantes la formación inicial del profesorado en educación primaria. Y bueno, y ahora se va a abrir un pequeño turno, tenemos unos 12 minutos. Lo va a iniciar nuestra compañera Dayana Correa con las preguntas que ha rescatado de las diferentes plataformas. Adelante, Dayana. Bueno, muy buenos días y buenas tardes para todos. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de toda esta información maravillosa y de toda esta experiencia que desde su ejercicio profesional y personal han podido compartir con nosotros en este encuentro. Bien, como lo decía Antonio hace un momento, hemos recepcionado algunas preguntas interesantes con respecto a las ponencias correspondientes. Entonces, la idea o la propuesta es que podamos responder brevemente conforme se sientan identificados a la información que nos han compartido, ¿bien? Entonces, la primera pregunta que se plantean es cómo promover la difusión de experiencias significativas desde la comprensión de la gestión y bienestar emocional en niños, niñas y adolescentes directamente desde el contexto educativo. La otra abarca y dice, ¿y el rol docente desde la mirada integrativa? ¿Qué requerimientos se suscitarían imprescindibles para lograr precisamente este bienestar que deseamos en los niños, niñas y adolescentes? La siguiente pregunta dice, ¿cómo incide en la transformación del contexto de los niños, niñas y adolescentes la comprensión y visibilización de los mismos desafíos en diferentes realidades? La siguiente dice, ¿cómo se determinó la herramienta de la calma como una estrategia educativa? Esto es, creo que para la escuela y la experiencia que nos compartieron en Colombia. La siguiente dice, la disciplina deportiva y musicoterapia como herramienta del conocimiento, ¿a qué hace referencia desde la experiencia del Colegio Mexicano? Del Colegio de México, perdón. Bien. La siguiente dice, ¿cómo la promoción de los saberes del contexto? Y abrimos paréntesis, cuando los niños hacían referencia a las plantas, la historia, el conocimiento del día a día, pudiese privar los matices que pintan al mundo de la libertad. Esto es una absorción de la canción o de la composición que lograron transmitirnos. Dice, la tendencia a la risa y la sonrisa, ¿cómo se reconoce este proceso en la adquisición del conocimiento en el aula? Y la última sería, reconociendo el juego como herramienta de bienestar emocional, ¿cómo pudiese ser concebido o incorporado en la experiencia afectiva del adolescente?
Y pues muy bien, muchísimas gracias. Estamos atentos a sus respuestas. Y bueno, ahora cualquiera que se siente identificado con alguna de las preguntas, pues puede responder. Gracias. Sí, adelante, la escuela Berta. Puede entrar directamente. Gracias. Hola, buenos días. ¿Me podrían repetir la pregunta de la música, por favor? Pongan el audio, por favor. No se escucha. Buenos días, ¿se escucha? Bueno, No ¿se se escucha. escucha? Ahora ¿No? sí, ahora sí. ¿Ya? Buenos días. ¿Me podrían repetir la pregunta de la música, por favor? ¿Se escucha? Bueno. Sí, claro que sí. Bueno, Bueno, yo pienso, queremos felicitarlos por este proceso de composición y por esta experiencia maravillosa que nos comparten a través de, pues, del vídeo que acabamos de ver. Entonces, la pregunta dice así: cuando se refieren a la disciplina deportiva y musicoterapeuta como herramienta del conocimiento, ¿cuál ha sido la experiencia desde el aprendizaje? pues, en este caso, hicimos diferentes grupos en el Sucede que cual uno, en el video, según lo que me han planteado acá, había una parte donde los chicos asumen que era importante incorporar mucho más el deporte, mucho más la música para poder adquirir, digamos, desde una mirada más integrativa el conocimiento y dejar un poco, digamos, los saberes prácticos o curriculares. Entonces queremos saber cómo es la mirada de ustedes con respecto a esos dos componentes. ok, pues es que para nosotros es algo cansado la repetición de solamente hacer como apuntes y exámenes y apuntes. Entonces, lo que decimos es que hay personas que les gusta más aprender conforme otros medios, que es la música y los deportes y lo del video, porque son como cuestiones que a cada quien le gusta más y pues yo pienso que se pueden aprender distintas habilidades que nos pueden servir para la vida mediante esos medios. Gracias. A ti, Dunia, sí, por favor. A ver, habían algunas preguntas dentro de lo que logré captar de la pregunta, de la intención de la pregunta. Voy a hacer algunos comentarios y luego, bueno, si queda algo más, luego de las otras participaciones, Dayana, por favor, que nos aclare hacia dónde iban, en qué otra dirección, ¿no? Iban las preguntas. Em, con relación a cómo promover el rol de los docentes, qué requerimientos, había como tres preguntas relacionadas con finalmente cómo aplicar, ¿no? Creo que hacia ahí iban las preguntas. Todas estas ideas de el bienestar y demás. Yo voy a resumir en algunos puntos que creo que hemos coincidido en ello. Uno, importante la formación. La formación de los docentes para poder entonces después aplicarlo desde la escuela. Dos, junto con la formación de los docentes hay que repensar la escuela
y repensarla desde el compromiso de verdad, de contribuir a la educación de la personalidad. Y eso implica trascender el transmitir conocimiento y centrarse en educar. Por lo tanto, cambiar el currículo, repensar el currículo y trabajar desde enseñar cuestiones, y creo que en eso también hemos coincidido desde distintas experiencias, cuestiones como em, la comprensión de las emociones, la regulación de las emociones, la resiliencia, la gestión de las situaciones de estrés, es decir, en sentido general, toda una serie de competencias que giran alrededor de las competencias emocionales y socioemocionales. Y a eso añadiría, más allá de trabajar estos temas, más allá de formar los docentes, más allá de repensar desde el currículo la misión de la escuela, hay dos detalles. Uno, hay que pensar el cómo hacerlo. El cómo hacerlo para de verdad desarrollar habilidades. No se trata de transmitir un conocimiento teórico, se trata de desarrollar habilidades para la vida. Y ese pensar en cómo hacerlo necesita partir de los propios niños, de la edad, de la etapa, de las características, del contexto, necesita partir de allí. Hay que ponerse en ese nivel, en esas necesidades, en esa forma de pensar, en esas expectativas. Por eso me gustó tanto la presentación del Colegio Mexicano. Hay que ponerse allí para saber qué están esperando, qué están buscando y desde allí tratar de orientar entonces este proceso educativo de las habilidades y las emociones. Creo que por ahí un poco respondía a el rol del docente y qué requerimientos habría que tener. Y insisto, hay que repensar entonces la escuela. Muchas gracias, Dunia. Venga, vamos a darle dos turnos de palabras un poco regular de tiempo a la escuela Fernando Soto Aparicio, que tiene la mano levantada. Adelante. No se oye, ponte más cerca del micrófono, ¿ves? A la profe se escucha bien, pero a vos se te oye bien. No sé, no sé porque a la profe, cuando habla la profe se le oye bien y a ti y a vosotras un poco regular. ¿Listo? Bien, vamos a ver. El profe se le escucha perfectamente. A ver qué le ocurre. Adelante. No se escucha, ¿eh? Es increíble. Listo, es el tono de voz de ellos. No, si no es el Bueno, tono de... con respecto a la pregunta, Sí, adelante. con respecto a la pregunta sobre la elaboración de las mandalas, es un ejercicio que dependiendo del nivel de grado permite revisar algunos aspectos fundamentales. Uno de ellos es la intencionalidad. Lo que se pretende con este ejercicio es que los estudiantes autorregulen las emociones en ese momento y especialmente pues el día que lo están viviendo. Y posteriormente, de acuerdo a la intensidad del color, lo que se busca también es que ellos elaboren reflexiones personales sobre esas emociones que han tenido y sobre esa intencionalidad del color. ¿Para qué? Pues para que ellos puedan tramitar sus dolores y puedan tramitar esas emociones de manera mucho más segura frente o en el estado en que están. De igual manera, lo que se pretende también a partir de música instrumentalizada es que se genere un proceso de bienestar y de tranquilidad que muy pocas veces dentro de las aulas o dentro de otros escenarios ellos pueden encontrarse con esos espacios de tranquilidad y de habilidades o de espacios de encuentro consigo mismo. Para finalizar, se pretende pues desarrollar unas habilidades especialmente orientadas a la autorregulación y el reconocimiento de las emociones o de las emociones. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y por último, la escuela Berta von Blumer tiene la palabra. Yo pienso que los adultos deberían acercarse más hacia nosotros para preguntarnos sobre nuestros problemas o algo que haya pasado y no lo queramos contar. Bueno, pues con eso, sí, sí, adelante. Perdón, bueno, yo pienso que
Yo pienso que sobre los deportes, yo creo que es muy importante que los alumnos hagan actividades más prácticas porque eso puede llegar a despejar nuestra mente sobre actividades que son más dedicadas al aula. Nos puede ayudar a dejar de pensar en algunos problemas que tengamos en casa, en la escuela, otras actividades y a ayudarnos a relajar. Bien, pues con esto ya ha pasado 2 minutos, tenemos que prepararnos para el siguiente seminario, el seminario 4, segundo seminario de esta tarde. Pues con esto nos despedimos, os agradecemos a todas, a todos, panelista principal, chicas y chicos de las escuelas tanto de Colombia como de México, a las comunicantes por vuestras extraordinarias aportaciones en este interesante panel y bueno, esperamos que podáis, ya sabéis que toda esta, todo esto está siendo grabado está siendo retransmitido en vivo a través de las redes sociales. Bueno, ahí tendréis vuestro recuerdo de esta participación y nada, un placer haber compartido con vosotros este tercer seminario de este sexto Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, Educar para la Felicidad. Que tengan buenos días o buenas tardes aquellos que estéis en este lado del planeta.